Qué gusto, Liz. ¿Cómo estás? Bien, Milton, ¿tú cómo amaneces? ¿Todo bien? Bien, gracias. Bien, listos para informarles y para analizar la situación del país. Hoy hablaremos del fenómeno del Niño, de esta casi segura llegada de este evento climatológico que lamentablemente podría afectar el país. Estará con nosotros Cristian Torres, es el secretario de Gestión de Riesgos, para hablar del plan del gobierno para recibir al Niño. Pero también vamos a analizar el tema de la inseguridad. Nos va a acompañar el capitán de navío en servicio pasivo, Byron San Miguel. Él es experto en temas de seguridad. A propósito de esta ola creciente de hechos delictivos, sobre todo en la zona 8, más que nada en Guayaquil. Vamos a estar analizando estos temas en breve. Y hablando de esto, empezamos justamente con la inseguridad. Un enfrentamiento entre delincuentes y policías causó pánico en los moradores de Daule, provincia del Guayas. Una unidad educativa fue evacuada y varios locales comerciales cerraron sus puertas. Vamos en vivo con Lourdes Guadamud hasta Daule para que nos cuente detalles. Hola Lourdes, buen día. Milton, ¿qué tal? Buenos días. En efecto, nos encontramos aquí en el Cantón Daule, justamente en el colegio José Luis Tamayo, una de las escuelas que fue evacuada en medio de un enfrentamiento a tiros entre delincuentes y agentes de la Policía Nacional en calles aledañas. Ante el hecho, las autoridades del plantel han decidido suspender las clases hasta el próximo lunes. Esto lo hemos confirmado justamente hace pocos minutos. Antes de hacer este en vivo, hablábamos con el conserje de la unidad educativa que nos ha confirmado que no habrá asistencia, sobre todo de los alumnos, hasta el próximo lunes. A esto se suma también la Escuela Amazónica, una unidad educativa que también está ubicada aquí en el sector y que detuvo la jornada educativa para poner a buen recaudo a los alumnos. Según moradores del sector, esta unidad educativa sí tiene clases presenciales con normalidad, algo que preocupa ante el nivel de violencia que se registró aquí en la zona la tarde de ayer. Esta balacera sucede aquí en el cantón a pocos días de que el jefe policial del distrito Daule sufriera un segundo atentado con explosivos en la unidad de policía comunitaria como represalia a los operativos que se han venido ejecutando en la zona. La balacera de ayer también llevó a los dueños y trabajadores de locales a suspender la atención al público y cerrar sus comercios ante el peligro de saqueos e incluso la alerta fue a tal punto que se hablaba de atentado con explosivo. De manera extraoficial se conoció que el enfrentamiento a tiros se derivó de un enfrentamiento entre policías y antisociales en medio de operativos de control en el sector La Yolita, aquí en el cantón Daule. Por temor a que estos incidentes en otras zonas afecten, algunos ciudadanos prefirieron resguardarse en sus hogares. El alcalde del cantón, Wilson Cañizares, dijo que como representante del pueblo ha oficiado al gobierno para que se refuercen las tropas policiales y militares aquí en el sector. Es la información que tenemos a esta hora desde el cantón Daule. Ustedes con más información en estudios. Buenos días. Buenos días, Lourdes. Muchísimas gracias por ese reporte. Vamos con otro tema. Se difunden los resultados del censo penitenciario realizado por el gobierno en 36 cárceles del país. Hasta el 16 de junio, la población carcelaria era de 31.347 personas, de las cuales 29.356 son hombres y 1.965 mujeres. El estudio no distingue a las personas LGBTI. Veamos el rango de edades. Milton, amigos, que arrojó el censo en varones, el 42,27% tiene entre 30 y 44 años, mientras que en mujeres el 45,9% tiene entre 30 y 44 años. En tanto, 523 personas recluidas tienen más de 65 años. El 50% tiene un nivel de educación básica. De esto, solo el 7,7% tiene un nivel de instrucción superior. 629 PPLs respondieron que no tienen ningún tipo de educación. Según los estudios, 3.245 internos son extranjeros, la mayoría de ellos de nacionalidad colombiana, venezolana y peruana. El número de personas internas con sentencia es el siguiente. Por tráfico de drogas, 7.347.
Por robo, 5.092. Por asesinato y homicidio hay 3.898. Y por violación sexual hay 3.582. Datos importantes que arroja el censo penitenciario. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Hasta el momento ningún policía ha sido procesado por hacer uso legítimo de la fuerza en los últimos 6 meses, tiempo en que, según el ministro del Interior, Juan Zapata, 44 delincuentes han sido abatidos por agentes. Al respecto, la Corte Nacional de Justicia, los jueces se capacitan para el tratamiento especializado de estos casos. La mayoría de los delincuentes abatidos por agentes tenían antecedentes por sicariato, microtráfico, sacapintas, robo, extorsión, entre otros delitos. Las autoridades aseguran que ante amenazas letales van a seguir existiendo respuestas letales. Son delincuentes que efectivamente inclusive han recibido aval a la Policía Nacional, por lo tanto hay que responder y vamos a seguir manteniendo esto. Ante amenazas letales van a seguir existiendo respuestas letales. En estos 44 procedimientos no tenemos policías que estén procesados porque ha sido en uso legítimo y obviamente en norma. Los jueces del Ecuador tenemos la conciencia de que cuando se trata de estos casos no puede llegar a entenderse como la delincuencia común. Sin duda. Es una justicia especializada y eso hay que entenderlo. 7:09 de la mañana. El presidente de la República, Guillermo Lasso, remitió una carta a la Corte Constitucional y la hizo pública. Así es, en esta carta critica la manera en que el organismo ha dado trámite a los decretos leyes que planteó luego de la muerte cruzada. El Consejo Nacional Electoral dispuso que las consultas populares se realicen el mismo día de las elecciones anticipadas. Pero para distintas voces, esto es un error. ANDE, la Asociación Nacional de Empresarios, envió una carta al CNE solicitándole postergar la consulta del ITT porque está siendo distorsionada. No estamos pidiendo que no se haga, que se posponga a una fecha mejor, sola, bien informada. Está clara entonces la preocupación de que se tome a la ligera o se politice el voto en un tema tan importante y esencial para el país. Esta manipulación que han hecho en el Consejo Nacional Electoral de mezclar las cosas para que el electorado esté confundido al momento de votar o indiferente, esto va a tener consecuencias catastróficas. Para ellos es fundamental que la discusión trate los riesgos sociales inminentes para las comunidades de la zona de influencia y también el riesgo para la conservación que significaría la salida de la estatal petrolera. Y también para el director de Olami es importante lo que significa en términos económicos. El voto del no hace la diferencia para o perder la dolarización o tener una situación económica que el país jamás ha tenido. Hay mucha inversión in situ, en un espacio mínimo que cuenta con protocolos de cuidado medioambiental. Él lo compara inclusive con lo que significaría dejar tal inversión sin uso en la capital. El metro de Quito costó $2.000 millones. Se nos ocurre decir, dejen el metro de Quito, que es el equivalente a dejar todas las instalaciones en la inversión que ha hecho Petroecuador, son 1.950 millones de inversión. Votar políticamente sobre una materia que es estrictamente técnica. Y también el mismo día el Distrito Metropolitano de Quito votará por una consulta en el Chocó Andino. Este tema también cuestiona Benalcázar. ¿Cómo es posible que ahora, ahí en Mindo, las alcaldías hayan promocionado lotizaciones que cortaron 16 hectáreas, asumo del Chocó Andino porque son en el mismo lugar? ¿Y quién ha protestado? ¿Quién ha dicho una palabra del Chocó Andino? Mientras tanto, pese al pedido de otorgar tiempo para un voto responsable, el CNE ya respondió. Definitivamente no es posible hacerlo porque son fechas fatales puestas primero para la consulta del Yasuní por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional solamente les dijo: lleven adelante la consulta. La producción petrolera en el bloque 43 tiene permiso de operar 300 hectáreas del millón de hectáreas del Yasuní. Apenas usa 80 hectáreas. Bueno, nos equivocamos un poquito. Esta nota habla de las consultas, como vimos en el Yasuní y el Chocó Andino. Se la debemos la carta del presidente. Ya más adelante se las ponemos.
Hasta tanto le contamos que el Pleno del Consejo Nacional Electoral aceptó la reforma al reglamento de debates electorales obligatorios para las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023. Según el CNE, la propuesta aceptada recoge los aportes de los miembros del Comité Nacional de Debates Electorales, de las consejerías del CNE y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La reforma incorporó un sorteo que se efectuará en vivo durante la transmisión del debate para definir al candidato que realizará la interpelación, réplica o pregunta complementaria a sus contendores en cada eje temático. También se detalla que la moderadora o moderador, como parte de sus funciones, podrá interrumpir las respuestas de los candidatos en caso de que se alejen de los temas planteados, por un lapso de 5 a 10 segundos que no se descontarán del tiempo de intervención de los participantes. Los debates electorales obligatorios tendrán lugar el 13 de agosto, primera vuelta, y el 1 de octubre en caso de segunda vuelta. El Consejo Nacional Electoral instaló la Mesa Nacional de Seguridad Electoral para las elecciones anticipadas del 2023 y la consulta popular. Esta mesa es un organismo multidisciplinario liderado por el CNE, el que está conformado por más de 16 instituciones del Estado y se apoya en la infraestructura del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911. En el proceso se activarán 17 salas de crisis y 14 operativas con el objetivo de velar por la ejecución efectiva del proceso electoral en las 24 delegaciones provinciales. Como Consejo Nacional Electoral, nosotros inmediatamente el día de hoy pondremos en conocimiento cuál es el procedimiento que se debe realizar para acceder a esta posibilidad de resguardo policial a todos los candidatos, cuáles son los pasos que deben seguir, que son mínimos, pero para mantener un orden. Estamos evaluando ya para mirar cuáles son los sitios que requieren operativos especiales. Estos operativos especiales van desde la seguridad perimetral, equipos de reacción y también equipos antimotines, donde la inteligencia nos diga que puede haber alteraciones del orden público. Mientras algunas organizaciones políticas subsanan requisitos para las listas de asambleístas nacionales, un binomio depende de la resolución del Tribunal Contencioso Electoral. El CNE también verifica los requisitos de las organizaciones que harán campaña por las consultas populares. Para mandar a imprimir las papeletas, el CNE necesita contar con todas las candidaturas a la misma dignidad en firme. En el caso de binomio, 7 de los 8 lo están. 1. Recuerda el director nacional de organizaciones políticas, espera el Tribunal Contencioso Electoral. Debido a que justamente el de Javier Herba se encuentra todavía en el Tribunal Contencioso Electoral. De igual manera, en el caso de las listas de asambleístas nacionales, de los 9, 5 están en firme. Tenemos de las 9 listas, las únicas 4 que estarían todavía pendientes, es la 435, que está en subsanación, la lista 25 de Construye, que es la que está en el Tribunal Contencioso Electoral, y las listas 8, 23 y 33 que tendríamos que esperar solamente la certificación. Es decir, el Tribunal Contencioso Electoral tiene que resolver los recursos para poder cumplir con los plazos. En esta planificación se decidió que cuente con 15 días para hacerlo. Y mientras se espera la decisión del Tribunal Contencioso Electoral con respecto a los recursos que fueron presentados, en el auditorio del Consejo Nacional Electoral trabajan verificando el cumplimiento de los requisitos de las diferentes organizaciones que se inscribieron para hacer campaña por el sí o no en las consultas populares. 7:15, vamos a hacer una pausa. Ya regresamos. Las autoridades marítimas de Ecuador y Perú se reunieron para intercambiar información sobre cómo mitigar los efectos del fenómeno El Niño. Tiene previsto que hoy se socialice y se firmen los acuerdos establecidos. Autoridades marítimas designadas de Ecuador y Perú intercambiaron información y entablaron acuerdos para contrarrestar los efectos del fenómeno El Niño. El encuentro se lo realizó la tarde de este miércoles a puertas cerradas en el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador. El fenómeno del Niño es una preocupación realmente regional. Lo que se procura es poder establecer medidas y acciones por parte de las capitanías de puerto como órganos ejecutores de las autoridades marítimas, de tal manera de que si es necesario actuar
a nivel fronterizo, pues se lo puede hacer ya con protocolos de acción. Es importante también destacar que los acuerdos a los que se lleguen luego de este encuentro serán firmados el día de mañana. Este encuentro se lo ejecuta en torno a la cuarta reunión bilateral de autoridades marítimas, que tiene como finalidad compartir datos que permitan contrarrestar actividades ilícitas en aguas jurisdiccionales entre Ecuador y Perú. Lo que es la pesca ilegal no declarada, no reglamentada, así también como las operaciones SAR de salvamento y búsqueda. Entonces, son múltiples las acciones que se tratan de plantear en este tipo de reuniones. Al recorrido en el Inocar en Guayaquil asistieron el contraalmirante Miguel Córdoba, director nacional de los espacios acuáticos en Ecuador, además del vicealmirante Ernesto Colunge Pinto, director general de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú.